Hola, buenas noches. Somos los maestros Carlos Mario Ramírez Galicia y Dulce Isabel Quevedo. Somos alumnos de la Universidad IEXPRO. Estamos haciendo el doctorado en educación. Hoy vamos a analizar dos artículos de la Gaceta Recorrer, Aprender y Arribar. Vamos a hablar sobre la reforma educativa. El primer artículo es Saldos de la reforma educativa. Se realiza una entrevista a Otto Granados Roldán, quien era el secretario de Educación del año 2018, a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se le hace una entrevista para que exprese sus puntos de vista y, digamos, defienda la reforma educativa que en esos momentos estaba vigente. Otto Granados dice que se critica recurrentemente a la reforma porque surgió a través de un pacto legítimo entre el gobierno y los partidos y no de artículos arbitrados que después de todo se volvieron un modus vivendi, pero no una política pública. Aquí entiendo que este personaje, esta persona, estaba hablando desde la postura que tenía él como secretario de debía defender la reforma educativa y habla de que es un pacto legítimo entre gobierno y partidos. Digamos que se quitó el poder al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para dar paso a una reforma que tendría ciertos beneficios según sus argumentos, a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, hoy sabemos, en el 2023, que esta reforma, más que educativa, fue una reforma laboral y que los puntos que ellos señalan como defensa de la reforma educativa, como los que se mencionan aquí en esta presentación, donde el secretario de Educación de entonces dice que por muchos años México vivió en materia educativa entre la simulación, la inercia y la frustración. De alguna manera estoy de acuerdo porque los docentes cayeron en una zona de confort, de estar bien en sus planteles, en sus espacios laborales, sin ningún tipo de motivación a seguir estudiando, a prepararse, a dar lo mejor de ellos en el aula. Estaban en un momento laboral agradable, por decirlo así, porque no había esta necesidad de hacer más, de llegar a más. Y esto se estaba reflejando en las aulas, en la falta de compromiso con los estudiantes. El rezago educativo estaba en sus índices más altos. Eh, Dice él que se escolarizaba, pero no se educaba, es decir, se seguía un plan de educación que terminaba con ciertos años, pero no se estaba educando realmente. Decía que los arreglos políticos desplazaron a la calidad y estoy de acuerdo también, porque el sindicato hacía sus arreglos con el gobierno. Los intereses corporativos suplantaron el interés público. Definitivamente los arreglos que se hacían entre el gobierno, universidades, em, para de alguna manera sacar una tajada económica de la educación era demasiada y ya estaba rebasando la parte educativa. Sin embargo, esta reforma que en ese año todavía defendían como algo bueno, pues llegaría a su fin en el 2019, cuando entra el gobierno de López Obrador. Bueno, empezó desde el 2018. Sin embargo, la siguiente reforma se implantó hasta el 2019, derogando la que había sido promulgada en el 2013 y terminó en el 2018. Lo más importante, digamos, que sucedió
que vino a beneficiar a los maestros, pues fue la parte de la evaluación. Se terminó con una evaluación que hacía a peligrar el trabajo de los docentes que habían sido seleccionados para una evaluación. Sin embargo, esta forma de tratar al docente se vio reflejada en las calles, en las manifestaciones, no se quedaron con eso dentro. Sin embargo, eh, poco se podía hacer con el gobierno que estaba hasta que inició el nuevo gobierno. Y bueno, tenemos otro artículo que nos va a comentar también más adelante el maestro Carlos Mario. No sé, maestro, si quiere decirnos algo. Hablando de la reforma de Enrique Peña Nieto, que fue durante su sexenio 2012-2018, la reforma educativa dio lugar en el 2013, por ahí de mes de marzo, abril, en el que dio inicio a una manifestación de parte del magisterio en general, en la que se veía con miedo a la afectación de su centro de trabajo. Como usted ya había dicho, la prioridad del gobierno era mejorar lo que era la calidad de la educación, la cual estaba muy escasa. Hacía falta eh, egresos de alumnos preparados y se centró, la reforma educativa de Peña Nieto se centró más que nada en la evaluación constante del docente, en la que querían que el docente fuese evaluado cada periodo de tiempo para arriesgar o más que nada asegurar su permanencia en el centro de trabajo, ya que ciertos criterios de evaluación se iban a enfocar hacia el docente debía estar en su centro de trabajo o merecía ser trasladado a otro centro de trabajo en el mismo sector educativo, ya sea un puesto administrativo o un puesto escolar, pero ya no como docente dentro de las aulas, ¿no? Entonces, para poder asegurar o con el miedo de perder, los docentes se fueron a, como usted ya lo había mencionado, pues a una manifestación o un plantón en ciertos puntos de la República para que esto pues no se diera, ¿no? Entonces, en ciertos estados, sí se estuvo haciendo constante la evaluación, pero en ciertos estados, como aquí en Chiapas, pues gracias a algún acuerdo que tuvieron con la sección, entonces no fue tan errático, pero gracias a la reforma, como usted ya le había hablado de la reforma de Andrés Manuel López Obrador en el 2019, esta evaluación esta reforma se radicó y ya esta nueva reforma ya se enfocó en distintos tipos de enfoques educativos, más que nada se enfocó más que nada en las regiones, en los centros de trabajo, en las comunidades, en el contexto en el que se encontraban las escuelas. Entonces, pues ya los docentes, pues estamos más que nada, pues más, digamos, contentos con esta nueva reforma de Andrés Manuel López Obrador, pero pues nada nos indica que en algún futuro otro presidente pueda venir a modificar esta reforma, ¿no? Y y con base a este tema, maestra, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la cancelación de la evaluación a los docentes de la reforma anterior de Peña Nieto? Sí estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, aunque tengo cierta duda en cuanto a que no era tan malo ser evaluado. Sin embargo, el estrés laboral que generó el que esa evaluación pudiera afectar el trabajo, la fuente de empleo de nuestros compañeros, es la parte que a mí no me gusta de la evaluación. Particularmente yo sí fui evaluada y siento que crecí como maestra porque tuve que estudiar demasiado, porque tuve que prepararme y tomar muchísimos cursos. Estuve tomando hasta 5 cursos simultáneos porque, no porque yo me los impusiera, sino porque había una evaluación diagnóstica por parte del director del plantel. Y bueno, él, en las respuestas que dio, de acuerdo a las respuestas que él dio, el sistema decidió que tenía que entrar
a 5 cursos y se empalmaron unos con otros y fue bastante difícil y fue bastante estresante. Por esta razón, creo yo que la evaluación debe de suceder como una autoevaluación, una manera de nosotros mismos medirnos y mejorar. Pero también debemos de tener esa madurez y esa autocrítica para poder entender cuando necesitamos mejorar, cuando tenemos puntos débiles. Eh, digamos, no estoy de acuerdo con la evaluación en las condiciones de la antigua reforma, estoy de acuerdo con una autoevaluación. Esa es mi opinión, maestro Mario. Sí, maestra, muy bien. Y retomando lo que usted había dicho, quizás como evaluación, ajá, no estamos de acuerdo, pero no el hecho de que ya no me van a evaluar, ya no quiere decir que yo como maestro me voy a seguir, pues más que nada innovando, ¿no? Entonces siento que tal vez evaluación como tal no, pero la capacitación continua de los docentes, sí. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que nosotros como maestros podamos seguirnos innovando, capacitando y poder mejorar nuestra enseñanza dentro del aula, porque si el maestro está capacitado, está innovado, está aprendiendo, está en constante cambio, fácilmente se adapta a cada una de las necesidades de las aulas, ¿no? Entonces siento que, ajá, como tal, evaluación estuvo bien que se haya eliminado, pero eso no quiere decir que los maestros tengamos que seguir capacitándonos, ¿verdad? Así es, ¿O usted qué maestro. opina, maestro? Em, opino que sí debemos de seguirnos formando y que también esa formación de alguna manera debe de retribuirnos algún reconocimiento, alguna recompensa, porque como usted o como yo estamos aquí estudiando, haciendo un grado más, y bueno sería que nos sirviera para alguna promoción, ¿verdad? Pero los puntajes que les dan a un doctorado siguen siendo bajos. Seguimos algunos estudiando por satisfacción personal, porque nos gusta mejorar y porque queremos dar lo mejor dentro de nuestras aulas. Sin embargo, creo que todavía necesitamos un poco de más motivación en cuanto a que la formación que tengamos sea valorada. Se habla de la dignificación de la profesión docente. Sin embargo, creo que todavía dista mucho de ser tan digna como quieren hacerla parecer. Aún en esta reforma, creo que todavía le falta más reconocimiento, le falta más empatía con nosotros. Hay maestros que dejan a sus familias, que viajan cada semana, que están en lugares retirados, en condiciones pues no buenas, en lugares peligrosos, y sin embargo, por vocación siguen haciéndolo, arriesgando sus propias vidas y dejando a sus familias con otras personas. Entonces, creo que todavía nos falta mucho por lograr, porque la reforma nos haga justicia, porque nuestra profesión sea valorada y sea reconocida como una de las más importantes, porque nosotros formamos profesionistas, formamos personas, impactamos en la juventud. Entonces, yo espero que todavía tengamos más logros. ¿Cómo ve usted, profesor? Sí, así es, maestra, y pues ojalá que sigamos, como usted dice, el gobierno siga incentivándonos para podernos seguir preparando, ¿no? Y poder seguir ofertando una buena educación a nuestros alumnos. Muy bien, y bueno, con este punto me gustaría dar pauta al segundo tema de esta sesión, que sería reformar desde el aula. Sabemos que reformar del aula, como lo dijo la lectura, es ayudar a que los maestros podamos generar nuevas prácticas educativas. ¿Para qué? Para poder adaptarnos a las necesidades en el aula y necesidades individuales de cada alumno, porque sabemos que cada alumno cuenta con diferentes estilos de aprendizaje, diferentes estrategias de aprendizaje, y estas
se llevan a cabo a base al contexto en el que se encuentran las escuelas, que sería el contexto inmediato, que serían las comunidades. Sabemos que cada comunidad se basa por su cultura o las vivencias que han estado viviendo a lo largo de su trayecto durante su crecimiento, porque sabemos que cada, cada comunidad es diferente con base a sus diferentes vivencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos regiones en las que en algunas comunidades aún se siguen hablando dialectos. Entonces, como maestros necesitamos aprender a poder hablar algún tipo de palabras en esos idiomas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice reformar desde el aula, poder el maestro capacitarse y adaptarse para poder dar una buena oferta educativa hacia el aprendizaje de cada uno de los alumnos. ¿Cómo? Adaptándose a las necesidades de cada comunidad. Entonces, reformar desde el aula no solamente quiere decir adaptarse, sino poder convivir más que nada, ser más inclusivo. ¿Con qué? Con la cultura de cada uno de los alumnos, ¿no? Saber quiénes son sus papás, quiénes son sus familias, de dónde provienen y cuáles son las necesidades de cada uno de los estudiantes. Entonces, en este punto, me gustaría dar pauta a usted, maestra. Eh, ¿Qué piensa acerca de la reforma desde el aula, acerca de la lectura? La intención era buena, la intención era mejorar, que impactara la capacitación, la formación del docente en las aulas. Sin embargo, al menos en los docentes que ya estaban en el sistema, no impactó tanto. Sin embargo, en los maestros que se contrataron después de las evaluaciones de ingreso, creo que sí hubo una mejora en la educación, ya que estas personas estaban dispuestas a darlo todo en el aula, a ganarse su lugar a través de sus propios méritos. Y siento que ahí sí hubo una mejora en las aulas porque ingresaron personas muy capacitadas, eh, con muchas ganas de trabajar, con mucha vocación, de tener un trabajo estable, aunque se toparon de pronto con situaciones que ya no eran tan favorables después de que ingresaron, porque estaban también con una incertidumbre laboral bastante grande. Nos quedan pocos minutos, maestro Mario, y yo quería hacerle esta pregunta. ¿Usted Sí, cree que, que impactó en las aulas la reforma educativa? Eh, que ha impactado como tal, sí. Siento que, como ya lo había mencionado usted antes, algunos maestros se habían quedado en el confort de seguir dando clases a su manera, pues, en ese entonces, o cómo se va a motivar. Entonces, siento que las reformas educativas, a la del 2013, tanto como la actual, buscan que el docente tenga diferentes métodos educativos, ¿no? Que busque innovarse, que busque que el alumno se interese por su clase. Entonces, sí, siento que cambió tal vez no completamente. Sabemos que el proceso educativo para que se vuelva de calidad y mejore va a llevar mucho tiempo. Entonces, con granitos de arena siento que sí, dentro de las aulas, como usted dice, los maestros jóvenes que ingresamos, estamos con ganas de llevar esa energía hacia las comunidades, viajar y poder hacer de todo para poder lograr nuestras aulas. Entonces, sí, siento que en cierto punto se está logrando poder innovar o mejorar la calidad dentro de los salones gracias a las capacitaciones y los cursos que nos hacen poder leer y aprender muchas cosas para poder mejorar nuestras clases dentro de las aulas, maestro. Hemos analizado estos artículos, hemos hablado de la reforma educativa del 2013, desde el punto de vista de dos personas que estaban inmersas y defendiendo la reforma educativa. Nos queda todavía camino por recorrer, tanto en la parte laboral como en la parte educativa, la parte pedagógica. Muchas gracias, maestro. Damos por terminada nuestro webinar.
Nos veremos en otro momento. Gracias.